Hola, me presento. Mi nombre es Raúl, soy cubano y vivo en Cuba. Y en el día de hoy tengo el placer de poder compartir con una invitada muy especial que les voy a ofrecer en el video del día de hoy. Quédense con nosotros, hacemos un corte, regresamos enseguida y comenzamos esta aventura de hoy con esta persona sorpresa que tenemos para ustedes. Bien, después de la pausa, pues ya oficialmente me es un placer enorme presentarles en el día de hoy a mi esposa Anaís. Mi esposa Anaís estuvo durante un año en España y hoy viene a contarle su experiencia. Bien, pues aquí tienen a Anaís. Hacemos una corta y breve historia para que los que entran al nuevo canal tengan una idea y bueno, los que ya nos siguen desde hace un año pues tengan un poco también fresca la historia. Sucede que hace un par de años tomamos la decisión de hacer de nuestra vida un cambio, una aventura. Decidimos que teníamos en mente un proyecto de vida nueva en España. En ese entonces no sabíamos cómo íbamos a hacerlo, teníamos otras ideas de esperar ciertos años, tener una economía, pero en Cuba eso realmente es un poco complejo porque no tenemos una economía ancha, no somos una familia de buena economía, por supuesto. Y en medio de toda esa historia, pues empezamos a hacer búsquedas en internet y un poco escéptico, porque lo he dicho en otros videos, los cubanos somos muy escépticos para esas cosas que se nos venden tan fácil, que parecen maravillosas, porque estamos acostumbrados a pelear la vida. Pues encontramos un proyecto, el proyecto Retorno a Cualificar Empleo. Encontramos en ello pues una fundación, la Fundación Nortempo, y decidimos pues probar suerte y escribirles, contactarlos, llenar todas las formas que exigía el proyecto. Y bueno, increíblemente, a pesar de que no teníamos fe en lo que estábamos haciendo, pues un buen día de sorpresa nos llega el aviso de que la iban a contactar, la iban a entrevistar porque había sido punto de atención para ellos. En ese entonces, pues comienza esta aventura y un buen día le dicen que va a partir para Galicia porque había sido aprobada por el proyecto. A partir de ese entonces, mi primera pregunta para ti: ¿cómo sentiste en ese momento, cuando teníamos la noticia de que ibas a partir para España? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué vivimos nosotros? Porque vamos a hablar los dos, aunque inicialmente sea para allá la pregunta. ¿Cómo te sentiste? ¿Lo veías como algo realmente sólido? ¿Si era un sueño? ¿Si parecía una farsa? ¿Cómo te sentiste tú? Primeramente fue un shock, porque me dieron 5 días nada más para prepararme, todavía no tenía la documentación entera y tuvimos que mandarnos a correr para hacer todos los trámites. No tuve tiempo ni de pensar en nada, solo preparar la poca ropa, preparar el maletín y nada, irme despidiendo de la familia, ir de casa en casa despidiéndome porque yo no sabía cómo me deparaba el destino, ni cuándo pudiera regresar a mi país. Y nada, fue algo muy perturbador, dejar todo lo que uno quiere, todas las personas que uno ama, a mi hijo pequeño, a mis otros 2 hijos. Eso fue muy duro, pero siempre quise darle a mi familia todo lo que ellos desean. Y si tengo esta posibilidad, pues no lo pensé 2 veces y me fui a un mundo, a una aventura que yo ni conocía, aterrada, llena de miedo, pero eso no me frena. Bien, llega el día, 2 de noviembre. Llega el día, estamos en el aeropuerto, que vale a hacer un apunte ahí. Ella decía que se iba sola, porque hasta ese momento había sido aprobada solamente ella. Después, bueno, más adelante hablaremos sobre el tema de cómo llega nuestro hijo mayor a España también. Entonces llega el momento de estar en el aeropuerto. ¿Sentías incluso estando en el aeropuerto que ya era una realidad o te dio tiempo a proyectarlo, asimilarlo? ¿Qué creías cuando estabas ahí, ya de pronto a ese primer paso de cara a esa realidad? Realidad todavía no la creo. Yo llegué a España, seguí todos los trámites
Y como ya no hay tiempo de esperar a hacer nada, de esperar, de sentarse aquí como sin hacer nada, esperando que el tiempo pase, ya toda la vida es muy dinámica, en realidad no tuve tiempo de nada. Mi preocupación era primeramente hacerme una cuenta de banco para poder recibir ayuda de ese proyecto. Después el DNI, y era un trámite detrás de otro, un trámite detrás de otro, y así pasó el tiempo, pasó, y en realidad no tuve tiempo ni de extrañar. De eso posteriormente vamos a hablar también para que vayan teniendo una idea de, no es una camisa de fuerza, pero quizás de alguna manera organizada, cuáles son los procederes legales, que es lo primero, lo segundo más o menos, para poder tener un estatus legal ahí. Bien, te encuentras ya en España, en el proyecto, pasando el curso que habían dicho en el proyecto que iban a tener. Ella había logrado ser aprobada por la hostelería, pasó un curso de 15 días, ¿verdad? Pero todavía nuestro hijo mayor estaba en Cuba. ¿Cómo logramos, cómo se logra, cómo se hace efectivo que Giovanni llegue a España contigo? Bueno, yo antes de irme logré hacer la ciudadanía a mi hijo mayor, de 20 años, y ya yo más o menos tenía pensado llevármelo conmigo para España, porque no lo iba a dejar aquí. Y lo que hice fue contactar a la misma gente que me trajeron para que lo aprobaran. Le hicieron pruebas, vieron su currículum y así mismo fue. Lo mandaron a buscar, fue directo para Vigo y después lo mandaron para Santiago. Yo estaba en Vigo. Lo mandaron para Santiago, pasó un curso de hostelería, hasta que yo terminé mi curso y me fui para Santiago también junto con él. Bueno, ¿y por qué no el pequeño? Digamos un poco para que cambiarte la respuesta. Solamente voy a usar la palabra premura. ¿Por qué no el pequeño? ¿Por qué el pequeño no se va contigo en ese momento? Primeramente, el pequeño no se va conmigo por dos factores muy grandes. Primero, monetario, porque el proyecto no me le paga el pasaje al pequeño. Y segundo, porque es una vida muy incierta. Y el pequeño tiene 10 años y yo no sabía lo que me podía encontrar. Y fue muy acertado, porque todo lo que yo pasé, lo que pasamos mi hijo y yo, con el pequeño, eso hubiera sido imposible, hubiera virado para atrás. Ahora, hablamos siempre del mayor, hablamos del pequeño. ¿Qué pasa con nuestro hijo del medio? Y hacemos ya un poco también liberamos un poco de información familiar. ¿Qué pasa con nuestro hijo del medio? Es que realmente nuestros hijos, los tres, los amamos muchísimo, nos consideramos una familia muy, muy unida, amantísima, pero nuestros hijos no son realmente nuestros como matrimonio. El mayor y el más chiquito son de ella como otros matrimonios y el del medio es mío como matrimonio anterior. Por tanto, aunque los tenemos como hermanos, ellos se aman como hermanos, pero no son legalmente, que es la parte importante, legalmente, pues no son hijos de los dos en ese sentido. Y por supuesto, ya lleva otro tipo de camino, otro tipo de trámites, aprobaciones de otro tipo. Y para eso también tienes que tener un estatus legal, cimentado ahí en España. ¿Cómo logras tú los primeros pasos legales? ¿Por dónde tú pasas? ¿Te fue fácil llegar a tener un techo, un trabajo, esa cuantía económica, manejarla, sentirte realmente en ambiente? ¿Cómo fue ese primer proceso? El primer proceso fue realmente tormentoso, porque aunque nos dijeron que nos prometían trabajo, algún lugar donde poder estar, donde primero estuve fue un hostal. Después tuve que pagar yo con el dinero que me dio la asociación. Salí del hostal, fui para otro, que era donde estaba mi hijo, que también seguimos pagando con el dinero de la... Ahí nos quedamos sin dinero porque ninguno de los dos tenía trabajo, ninguno de los dos había conseguido trabajo, ni por la asociación ni por nada. Nos empezamos a mover, hicimos nuestro DNI, toda la tramitación. Tarjeta sanitaria no teníamos porque necesitábamos un padrón y como estábamos en un hostal, no tenemos alquiler, no podemos acceder a él. Luego, Giovanni, no sé si fue Giovanni o fui yo quien consiguió empleo primero. Bueno, yo soy una persona que a mí me encanta estar en internet. Y empecé a buscar en internet. A mí me encantan las cámaras. Me postulé para una película que estaban haciendo. Mi hijo y yo también.
un dinerito que iba entrando. Después me enteré de un festival de modelaje en Galicia, Royal Senior. También me puse ahí no iba a ganar dinero, pero iba a ganar experiencia, iba a ganar amistades y iba a solidificar mi vida ahí. Porque cuando uno no conoce a nadie, se siente más solo, más inestable. Después estuvimos en un alquiler con un venezolano que tampoco nos pudo empadronar. Entonces estuve un mes ahí, después fui para Ponteúlla, un trabajo que apareció, el trabajo no resultó para mí. Ahí sí, estuvo otro mes ahí, estuvimos en otro hostal y de hostal en hostal. Hemos estado en 4 hostales en Ponteúlla. De Ponteúlla pasamos para la Estrada, a probar suerte. Fui directamente al consejo, porque lo que uno tiene que hacer cuando llega a España es no tener pena, no tener vergüenza y tocar puertas. No tener pena, escuchen. No tener pena y tocar puertas y no decir no puedo, porque entonces sí te paralizas y no puedes seguir. No puedes seguir, tienes que saber informática, tienes que saber manejar un teléfono, porque todo es vía telefónica. Desde la cuenta de banco, desde la tarjeta sanitaria, todo lo manejan por ahí, los turnos, todo lo sacas por ahí. Las citas, porque tienes que sacar cita para sacar DNI, para sacar... Todos los trámites son por cita. Es bueno que digamos esto, discúlpame, es bueno es bueno, estamos plasmando también las situaciones que fue teniendo mi familia, que fueron teniendo ellos de España, porque además, lo tenemos que decir, es algo que nos chocó también cuando hacíamos las investigaciones al principio. Tuvimos más de un año investigando, noches enteras, madrugadas, estudiando mucho España, la economía, los lugares, las situaciones, clima, todo. Y sí notábamos algo que, respetando lo que cada quien proyecte, había como que mucho triunfalismo, era todo muy paradisíaco y no ponían esta otra parte. Y señores, a ver, lo hemos dicho en nuestros videos, no podemos engañar a nadie, no hay que mentir. Uno está haciendo un cambio de vida radical yendo para un país totalmente nuevo, distinto, en que quizás el factor que más nos ayude es el idioma, pero el resto es totalmente nuevo y cada quien tiene su experiencia. También lo he dicho, quien llega ha tenido ayuda, ha tenido facilidades, ha tenido algo que de pronto pues es un vehículo, es un puente para tener más favorable el comienzo, pero no se lo crean, señores. Todos los comienzos así de cero son crudos, son duros. Y eso es algo que queremos transmitir también aquí con experiencia en nuestro canal. Queremos agradecer hasta este punto a todas esas personas que aportaron. Yo desde lo personal, estando en Cuba, creo que puedo decir que vivía un poco más tranquilo, porque mi familia estaba siendo creada por personas muy, muy buenas, tanto en la fundación como en otras fundaciones como la Cruz Roja, las iglesias, o sea, hubo muchas personas, la compañera Caritas, la señora del hostal que les permitió estar mucho más tiempo del debido. Pero bueno, es esto en esencia lo que sí queremos transmitir, que hay que luchar, es duro. Yo lo decía en un video hace unos meses, la vida no te cae sola en las manos, hay que pelearla. Aunque haya personas que lo tengan un poco más fácil y también habrá quien tenga experiencias más difíciles. Ahora, un poco guiándonos sobre eso, vamos a tratar de ayudar un poco a las personas con quizás cuáles son los pasos más lógicos para ir teniendo un estatus una vez que uno llega a España. Lo primero es una cuenta bancaria. Una cuenta bancaria. Que yo me la hice en CaixaBank con mi carnet de identidad, pues yo no tenía DNI. Con el carnet de identidad puedes hacerte la cuenta bancaria. O sea, cuando estamos hablando de carnet de identidad, me estás hablando del carnet propio de Cuba. El carnet de el Cuba. Carnet cubano. El carnet cubano. Sí, porque cada quien tiene su nombre y bueno, tenéis allí carnet, hay quien le dice ID. Carnet de identidad es para nosotros los cubanos, o sea que con el carnet de Cuba pudiste hacerte la cuenta. En Galicia también a veces le dicen así. Le dicen también en Galicia, sí. Entonces, con el carnet de identidad cubano me hice en CaixaBank la cuenta de banco. Después fui a la estación de policía para sacarme el DNI, cuyo DNI tiene mi dirección de aquí, de Cuba. Todavía no lo he cambiado porque no he conseguido el padrón en ese momento. Y a ver qué fue lo otro. La tarjeta sanitaria no la podía tener porque no tenía padrón. Seguí rodando y fui a parar a un hostal en Ribeira, que pertenece a Coruña, Galicia. Ahí una persona muy amable me acogió. Ella alquilaba diario. Sin embargo, a mi hijo y yo nos alquiló por meses.
y nos salvó la vida porque estábamos a punto de ir a la calle. Y sin dinero porque no teníamos. Entonces fui a parar a la oficina de retornado, ahí conocí a la señorita Miriam, que hasta el día de hoy es hasta mi amiga. Me ha ayudado en todo, me llenó toda la documentación, que era un bulto de hoja así, de los lugares donde había trabajado, todo lo que tenía en el banco, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pude recibir una ayuda. Con esa ayuda la fui guardando, con la mía y con la de mi hijo, la fui guardando para cuando consiguiera un alquiler. Alquiler. ¿Qué pasa con el alquiler entonces en ese punto Alquiler. en que ya están en Ribeira, después de unos cuantos meses en España, pues yendo de pueblo en pueblo? Junio, julio y agosto. No les dice nada, ¿verdad? Vacaciones. Hablábamos entonces que es la época de vacaciones y por tanto los alquileres se encarecen. El 90% de los alquileres es alquiler vacacional. Y mensual te cobran fácil 1.000, 2.000 euros. Mensual. Ese dinero no lo tenemos. Yo estaba buscando un alquiler para todo el año. ¿Qué pasa? Que Dios existe y a las personas buenas nos ayuda. En el mismo hostal hay un señor que se hizo amigo de nosotros, un gallego, que a ese gallego le ofrecieron un alquiler y ese alquiler nos lo ofreció a nosotros. Y en eso es el que estamos actualmente. Bueno, es una casa de 4 plantas y solo me están cobrando 400 euros. Entonces, las personas, o sea, has encontrado personas, a tu parecer, las personas en España son amigables, son personas amigables. Yo lo veía desde aquí, o sea, yo permanezco en Cuba por cuestiones profesionales, no puedo salir en un tiempo determinado. Y nada, me he nutrido familiarmente de esa vida nueva, de esas experiencias, las he vivido, las he sufrido, pero desde mi posición en Cuba. Y también eso ya aclara un poquito las cuestiones porque les agradecemos muchísimo a toda esta gran familia, como decimos, nosotros no le llamamos canal ni le llamamos suscriptores, le llamamos hogar y le llamamos una gran familia. Y agradecemos a toda esta gran familia que ha estado preocupándose, que nos ha dado sus bendiciones, que se ha alegrado cuando finalmente hicimos público que ella venía por vacaciones. Pero la realidad es que va a estar de vacaciones temporalmente, regresar a España y yo continuaré en Cuba todavía unos añitos por cuestión, bueno, de las que tenemos nosotros particularmente en Cuba, que hay profesiones que deben esperar un tiempo para poder viajar. Y entonces eso hace que me haya tenido que nutrir de esta vida, de esta historia, de lejos, y por eso hoy un poco se las compartimos para que tengan experiencia y también las vivo yo de primera mano con mi esposa. Entonces, llevan 3-4 meses ya en alquiler con un trabajo fijo, con una vida normalizada. Hay que trabajar. El trabajo es fuerte. O sea, el trabajo es fuerte, muchísimos trabajos son fuertes, pero solamente buscando la realidad intrínseca, sin un contexto sin segundas intenciones, pero bueno, sabes, el trabajo es fuerte, pero ya tienes una vida estable en hogar ahora y en trabajo. Ves que tiene una perspectiva, que ha tenido un logro, el objetivo de haber tomado esta decisión de buscar una vida nueva, de emigrar, como la migración es histórica, es natural, y eso no tiene sentido darle otro matiz, simplemente buscar una vida que no desee. ¿Sientes que este paso les ha dado fruto, les ha dado logros a ustedes? Me refiero incluso a que cuando tú trabajas, si sientes que obtienes logros, que consigues tener esas pequeñas cosas que son primero necesidades básicas y después hasta esos gustos. Sí, como no, ya cuando logro conseguir el alquiler nos ponemos a buscar un empleo, que hay empleo, de camarero hay empleo, en tiendas hay empleo, aún sin papel, porque yo no pude homologar nada, y mi hijo tampoco. Somos sin estudio totalmente. Yo conseguí trabajo en un hotel de camarera, que los primeros días yo pensé que no podía. Tenía fatiga, sudoraciones, no podía. Pero ya cuando pasó una semana de trabajo duro, entonces me fui adaptando y sí, todo fue genial. Terminaba a las 4 de la tarde, llegaba a mi casa
y podía hacer lo que quisiera. Ya había comprado una piscina inflable, me ponía en mi terraza, me tomaba mi cervecita, todos los gustos que yo quisiera los tenía, porque estaban a la mano, con tiendas online, con todo, y mi salario, que era salario mínimo, 1.400, me alcanzaba para hacerlo todo. ¿Y el ritmo de vida es agitado o es más suave? ¿Cómo sientes tú que fue el cambio de Cuba hacia España en cuanto al ritmo de vida? No, para nada agitado, para nada. Simplemente que tenía que levantarme temprano, cosa que no hacía aquí, porque no tenía ninguna motivación. Y si faltaba el trabajo, no, eso no influía en nada porque me justificaba ya. Ahí así no puedes faltar. Ahí sí tienes que ir, aunque estés enferma, y si estás enferma reportarlo, te lo descuentan y el descuento representa dinero menos que sí te va a hacer falta. Incluso quizás hasta recibir o sea, tu servicio. O sea, es otra realidad que queremos plantearnos. Sí. Nosotros equilibramos la balanza, o sea, estamos viendo los pros y los contras, porque también son realidades. No decimos que sea una panacea, un paraíso, no, tiene sus cosas, por supuesto, hay que trabajar duro, estás a expensas de que puedas, perder tu empleo, que prescindan de ti, porque además también hay temporadas. Hay trabajos como la construcción, digamos que son trabajos de tiempo completo, de año, porque todos los días se necesita hacer algo nuevo en términos constructivos, pero hay muchísimos empleos que son por temporada. Y también eso hay que tenerlo en cuenta y lo decimos abiertamente también, porque como nuestra proyección siempre fue decir, quisimos tener una vida nueva, por tener una vida nueva, no tenemos nada en el segundo contexto, nada, por favor, en el segundo contexto, pues también balanceamos las realidades. O sea, aquí también hay sus cosas buenas, hay que decirle muchísimas. E incluso en ese sentido, hay quien se relaja y trabaja, no trabaja, o incluso dice, bueno, tengo mi salario aquí, me lo pagan de todas maneras. No, aquí la vida es distinta. O sea, tú tienes que saber que vas a ir a luchar y a luchar, a competir con otras personas que tienen tus habilidades quizás más. Y que puedes tener un trabajo estable según tu nivel de competencia, o sea, de cómo seas de competente, además del nivel de competencia que haya por ese puesto de trabajo, ¿no? Y eso también hace que las personas tengan que sentir un ansia de superación. ¿Cómo sentiste tú este proceso estando en España sin el resto de tu familia, dejando detrás a tus otros dos hijos, a tu esposo, tus padres, tus suegros? Porque hemos sido una familia muy cerrada, de una relación muy estrecha, y bueno, pues tuvimos que fraccionar la familia, no nos quedó otra. Todo eso yo lo resumo en una palabra: fuerza, ímpetu, y no claudicar. Extrañar, sí extraño, pero no tengo tiempo para extrañar, porque estoy enfocada en sacarlos a todos y que todos tengamos una vida en otro lugar, en darnos los gustos que quisiéramos y vivir juntos en familia como siempre. Y como yo sé que de mí depende toda la familia, yo no pienso en otra cosa que no sea trabajar, ahorrar y enfocarme en tener mi vida, mi casa, con mi familia, mis hijos. Nada más que eso. Nada de discoteca, nada de salir, nada de gastar dinero por gusto. Solo eso. Trabajar, acostarme, levantarme, hablar con mi familia, contigo 3 veces al día. Y así, gracias al WhatsApp, no se siente uno tan solo. Gracias a la tecnología, esa es una realidad, porque una de las cosas que más nos ha ayudado a sentirnos cerca, es una realidad, hay que decirlo. Hace muchos años atrás, nosotros, sobre todo los cubanos que hemos tenido con respecto a otros países del mundo también, y eso no daña a nadie, es una realidad cubana. La tecnología nos llegó tarde, y tarde nos ha llegado quizás un poco la velocidad tecnológica de comunicación, pero la tenemos. Y gracias a eso, quizás no hemos sentido, ¿verdad?, tanta distancia, porque hemos estado compartiendo raticos, nos mandamos cosas, detalles, esas chulerías, estas cosas, ¿cómo es que se le dice en nuestra época, que no somos tan viejos, ¿no? Esa cursilería de decirnos cosas cada mañana, cada noche, de sentir que estamos cerca y compartirnos ese calor, aunque tengamos 2 continentes y un océano de por medio para sentirnos juntos, ¿no? Pero no hemos estado en ese sentido tan lejos. Eso también es un consejo para las parejas que se tengan que separar,
como siempre va a pasar, porque siempre va uno puede decidir primero que el otro. Es muy poco probable que todas las familias puedan hacerlo. La mayoría de las familias va a pasar eso. Va a pasar eso, lo decimos porque además tenemos nuestros amigos que también empezaron como suscriptores, los saludamos desde aquí, a Rolando y familia Moquín. Les pasa lo mismo, tomaron la decisión, el camino, se querían ir en familia con sus dos hijos, pero van a tener que también fraccionarse porque no todo está dispuesto para que uno pueda irse masivamente, o sea, en el sentido familiar, ¿no? Y hay que es así, nosotros tenemos que esperar casi 4 años todavía para unificarnos como familia, estar todos allí. Así que es una lucha alta. Ahora, próximo proyecto que estamos llevando adelante mientras estamos compartiendo nuestras vacaciones, este pequeño espacio de tiempo. Vine a buscar a mi hijo pequeño. Ya hice la cita, estamos esperando que la aprueben, Dios quiera, oren por nosotros. Y así llevármelo para allá. Ya estuve hablando en una escuela totalmente gratis. La directora está esperando, las personas de educación de... Escuela gratis nos dijiste, disculpa. Sí, o sea, gratis, con gratis. eso hay un mito, que Gratis. si hay salud pública gratuita también y hay educación gratuita, la hay. Escuela pública gratis. La hay. Un intermedio entre la explicación. Solo que para estar en la escuela pública tiene que estar empadronado. Y ahí aprovecho para darle las gracias a Iliana, que es su futura abuelita. Un beso desde aquí, Iliana, es otra cubana que también ya salió en un video, vive en Palmeira con ellos y han hecho muchas migas y la verdad es que ella ha acogido también a nuestro hijo más pequeño como un nieto, de hecho lo va a obligar a acoger allí como suyo, lo va a encaminar en conjunto con la familia. Así que un beso muy grande para ti, Iliana, y un abrazo fuerte para tu esposo. Y ya que estamos saludando a gente, tengo que saludar a Yaceli también y a Waldo, porque si no, se me pone celoso. Y entonces sí, ya no como más frijoles con carne. Ven cosas del canal, hay que saludar a todo el mundo, somos personas muy agradecidas, muy agradecidas. Y como esto es una gran familia, pues a la familia se le quiere y se le representa, se le demuestra. Así que para ustedes también, Yaceli, esa pareja nos ayudó muchísimo. Nosotros estábamos en un hostal, no teníamos que comer, comíamos en su casa, salíamos a pasear, en fin, una vida juntos. Y no hay nada más preciado para un cubano que encontrarse con otro cubano en otra tierra. Ahora estamos pensando por supuesto, a futuro en llevar al más pequeño para allá. Sientes que para el tiempo que llevaste en España, que fueron 11 meses ahora, ni siquiera llegaste al año, ¿has logrado poco o has logrado mucho, aunque falte por supuesto por hacer hasta que estemos todos reunidos en España? Como todos saben, el tiempo de Dios es perfecto y las cosas no suceden cuando uno quiere, sino cuando sale. Y sí, estoy muy feliz porque estoy logrando poco a poco, con mucho empeño, todos los sueños y todos los voy a lograr. Y nada, ahora me llevo a mi hijo, después serán mis padres, mi esposo, mis suegros si quieren ir, todo el que quiera. Lo principal es que ya tengo un hogar donde recibirlo y donde pueda ayudar a todo el que pueda. Todo el que se contacte, que quiera preguntar, que tenga alguna duda, puede contar con nosotros, que nosotros siempre contestamos. Siempre contestamos, a veces tardamos un poco porque tenemos, bueno, quien sigue a Cuba tenemos cuestiones a veces con el fluido eléctrico y eso, pero siempre que tenemos un espacio, un chance, apenas tenemos conexión, pues estamos respondiendo cariñosamente a todo el mundo. Lo he dicho, sé que quien nos sigue dirá que sí, que no mentimos en ese sentido, ¿no? Hemos sido humildes, decimos, no tengo la respuesta a tu pregunta ahora, porque además no nos dedicamos a esto profesionalmente. Yo no soy abogado, yo lo que pasa es que me gusta ayudar a las personas, me meto mucho en estos términos legales, los vivo por la experiencia que estamos teniendo, ¿no? Y lo que no sepa, yo siempre les voy a decir, no lo sé, pero voy a buscar la manera de tener esa respuesta y podérselas ofrecer. Pero siempre se los garantizamos, les vamos a responder por cualquiera de las vías, las revisamos todos los días, por Facebook, por Instagram, por Twitter no tanto, porque Twitter no lo dominamos mucho en Cuba, menos yo, pero por Facebook, Instagram, por Gmail, con mi correo normal y por todos los comentarios que hagan en el canal, siempre les vamos a responder. Siempre, no tengan problemas en contactarnos y bueno, un día cuando hagamos el vivo, pues ahí podremos interactuar, intercambiar en caliente lo que tengan de dudas y lo que quieran preguntarnos, sin problema ninguno. Nosotros es meramente informativo,
y humano. Nosotros no gestionamos citas, nosotros no legalizamos, nosotros no hacemos ese tipo de trámites. Simplemente ayudamos a las personas y las orientamos en lo que deben hacer. Cuando están aquí y para llegar allá y cuando estén allá. Incluso, o sea, es válido que digamos también porque ella se fue por un proyecto, pero nosotros en afán de ayudar a más personas, pues nos expandimos en la búsqueda, porque al final tú te fuiste por el proyecto Retorna Cualifica Empleo por la Fundación Nortempo, pero nosotros hemos buscado el Repuebla, hemos buscado Vente a Vivir a un Pueblo, o sea, hemos buscado diferentes proyectos para que puedan expandir un poco las posibilidades de búsqueda. Porque bueno, en definitiva, no estamos alentando a nadie a que se vaya a nuestro país es nuestro, lo queremos, lo adoramos, pero si ya está en su propósito, en su sueño, en su camino, sabemos que a veces la orientación, la guía nos pasó a nosotros, es compleja, nos perdemos, damos vueltas en círculo, divagamos, y bueno, ya que nosotros teníamos esta experiencia, todo esto en la mano, pues decidimos también compartirlo un poco y ayudar a muchas personas a tener quizás ese camino, ¿no? Ese manual, esa guía, ese paso a paso. Y lo vamos a seguir haciendo siempre, siempre, siempre y esperamos poder, hasta donde podamos, bueno, complacer un poco esa necesidad de conocimiento y de detalles, ¿no? Para todo el mundo. Creo que hasta ahora tenemos suficiente, nos sentimos complacidos, creo yo. Yo para mí, especialmente para mí, muy complacido porque además lo pude hacer de primera mano contigo, con mi esposa, que la extrañé un montón, nos extrañamos muchísimo, es lógico, porque somos un matrimonio muy, pero muy profundo, muy cerrado, de muchos mimos, y fue duro, ha sido duro, será muy duro, se los recomiendo, se los recomiendo, no, se los garantizo, y lo que sí les recomiendo es que no desistan en su lucha, que se quieran mucho, que se confíen uno en el otro, que compartan todo, absolutamente todo, las dudas, las preocupaciones, porque la distancia se estrecha cuando uno mantiene esa fuerza en medio de la relación. La Entonces, distancia no, la distancia no siempre es física. no siempre es física. La distancia física a veces está mucho más en la mente, aunque es física, es real, pero si uno se crea esa barrera, entonces se hace más física. Pues nada, nos despedimos. Un placer enorme compartir este tiempo con ustedes. Los amamos como familia y por tanto les hacemos esta entrega. Seguimos con ustedes, esperamos que les sea muy, pero muy grato y además muy importante, muy provechoso este video, esta entrevista del día de hoy, que no va a ser la única. Y pues ya saben, nos vemos entonces en un próximo video.